Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, Zaragoza vivió 2 jornadas llenas de intensidad, tradición, reivindicación y solidaridad. Se dieron encuentro decenas de personas migrantes de varios puntos del globo para celebrar y recordar a grandes mujeres como Berta Cáceres o Bartolina Sisé. Para ello hablamos con algunas asistentes mujeres que llevan trabajando años en el terreno, como Mónica Díaz o Marisabel Gil. Dentro vídeo. Hola, mi nombre es Yolani Cruz, soy de Honduras, tengo 12 años de vivir aquí en Zaragoza y he venido hoy para ver un poco la jornada de la mujer indígena, ya que me interesa conocer un poco sobre la cultura de los diferentes países y conocer más personas también de los diferentes países que habitan aquí en Zaragoza. También he traído a mis hijas para que ellas también conozcan un poco de las diferentes culturas, que conozcan los trajes típicos, que conozcan los himnos nacionales de los diferentes países. Y también he traído una invitada que es una señora española, que dicho sea de paso es mi comadre, para que ella también vea cómo son las diferentes culturas de nuestros países. Hola, me llamo Génesis, nací en Honduras y vine aquí a España con 5 años, ya llevo 7 y pues me interesa venir a la jornada de la mujer indígena para conocer un poco más sobre nuestras culturas, para no olvidarme de ella y pues para divertirme también un rato con mi madre y a conocer un poco más y para no olvidarme, pues también para pasar un poco el rato. Hola, yo soy Marisabel, formo parte de la Asociación de Mujeres para la América Latina, que funcionamos aquí en Zaragoza. Estamos representando la 4ª jornada de la mujer indígena internacional. Comienzan el día 6, tenemos muchas actividades, jueves 6 y para el sábado 8 también tenemos varias actividades. Nos gustaría muchísimo, ¿verdad?, contar con vuestra presencia, ya que en este acto pues estamos integrados otras asociaciones como la Asociación Grupo Araguaney, la Asociación Chinita, la Asociación Mujeres Aves del Paraíso, que son asociaciones que se mueven bastante en pro, ¿verdad?, de toda la gente que está aquí llegando y que son migrantes de muchos años acá en Zaragoza. Buenas tardes, soy Mónica Díaz, soy chilena y estoy en Zaragoza desde el año 79 y tuve la oportunidad de trabajar en la Casa de la Mujer durante 25 años. Entonces, fruto de esa experiencia, una vez que me jubilé, se me ocurrió la idea de aglutinar a las mujeres latinoamericanas, porque vi que había muchas asociaciones de latinoamericanos que se entiende que son de hombres y mujeres, en las cuales mi experiencia me mostraba que las mujeres solemos hacer el trabajo de hormiguitas y después vienen los caballeros y se cuelgan las medallas. Entonces lanzamos esta propuesta de una asociación de mujeres latinoamericanas. En 2014 empezamos a hacer actividades y fue en 2015 que reparamos en esta fecha, que conmemora el asesinato de Bartolina Sisa, que fue una mujer de etnia aymara, que luchó junto a su marido con las armas en la mano contra el Imperio Español. Ellos estuvieron situados en la ciudad de La Paz porque ellos movilizaron miles de personas, fue un movimiento que se extendió por todo el Alto Perú, participó también Tupac Amaru del actual Perú y a su vez los españoles pidieron refuerzos que les llegaron desde otras partes de Bolivia y desde Argentina, y entonces con esa fuerza militar pues les coparon y ellos, fracasó este movimiento, fueron hechos prisioneros y ella fue ajusticiada, ¿no? Hay diferentes versiones de la forma como murió, pero la ajusticiaron un día 5 de septiembre del año 1782. Entonces en el año 1983 hubo un encuentro de movimientos sociales en América Latina en el cual se decidió dedicar este día como homenaje a Bartolina Sisa, que se ha transformado en un referente para las mujeres bolivianas. Prácticamente todas las organizaciones de mujeres bolivianas llevan el nombre de ella y que coincide también con el movimiento de emergencia de los propios indígenas en América Latina. A finales de los 80 y hasta la actualidad se ha mantenido este movimiento de contestación a los gobiernos, porque después de 20 y tantos años de políticas económicas neoliberales
La desigualdad en América Latina es extrema, más del 40% de la población está en niveles de extrema pobreza y entonces esto ha llevado a los levantamientos indígenas en el cual las mujeres están presentes. Hoy por hoy las mujeres indígenas en América Latina son más visibles que nunca, las tenemos en condición de líder en diferentes sitios. Aquí mismo hace poco vino una moza que era dirigente de los campesinos bolivianos, que a su vez había sido parlamentaria en su país, etcétera. Y entonces, bueno, pues nosotros queremos a lo largo del año tener algunas fechas significativas y una de estas fechas es esta. Este año ha ocurrido algo. Ya el año pasado nos colaboraron y participaron otras asociaciones de mujeres latinoamericanas, pero este año ha crecido el entusiasmo y bueno, la participación es tremenda. Casi estamos faltos de tiempo porque hay muchísima gente que ha querido participar con danzas, con bailes, con canciones. Y bueno, pues estoy súper contenta porque me han facilitado mucho la labor también. Así que, bueno, contentísima. Mi nombre es Khadija Isidi Larbi, soy la presidenta de la Asociación Argelina Emir Abdelkader en España. Es una asociación sociocultural nacida en Zaragoza en 2009. Nuestras actividades es diversa, con muchas diferentes entidades, con gente del gobierno aquí de Aragón, el gobierno local y el gobierno también español, y luego la comunidad argelina, magrebí, árabe y española, también inmigrante africana, latina y todo. Yo personalmente me gusta la mujer latinoamericana, que es una mujer muy luchadora, casi llevamos un mismo carácter que la mujer argelina, la revolución, esas cosas. Entonces formamos un grupo muy fuerte. En ese grupo hay mujeres de todos los países, de Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera. Y espero que se crece también ese grupo. Esas mujeres han hecho muchísimo para mí, mi opinión personal ha hecho muchísimo. Nuestra colaboración ha llegado a un nivel de una amistad muy fuerte con esas mujeres. Entonces son actividades más culturales y sociales para la mujer. La mujer en general, su integración aquí en España, su formación y su vida sociolaboral aquí. Entonces nosotros colaborando y realizar unas actividades veces juntas y veces también repartida, pero siempre hay una conexión, porque es que la conexión principal es la mujer inmigrante, y en ese aspecto, ya sabes, siempre hay un punto común que la mujer, la trabajadora, que tiene su familia, que mantiene sacar su familia adelante, que quiere formarse, que quiere informar, que quiere luchar para su puesto de trabajo y su verdadera integración aquí en España. Las mujeres en general, que sea latina o argelina o magrebí, que es que no todas han venido solamente para vivir así, comer y nada más, que tiene también su capacidad moral y su capacidad física y puede hacer muchísimas cosas. Bueno, gracias a Dios, yo que me ha mandado esas amigas que es que tan buenas y tan maduras, que es importantísimo, y siempre hay esa conexión, hay una complicidad en nuestra conexión, se entendemos rápido y pasa el mensaje rápido. Muchísimas gracias, y hoy estoy en su evento, que ese evento le ha costado tiempo, energía y todo,
Y el próximo también evento a nosotros de la Asociación Argelina en la Casa de la Cultura, y va a participar la mujer américo-latina, es el evento de el matrimonio mixto.